¿Cómo un joven corso logró escalar las alturas del poder en medio de una revolución? La Revolución Francesa fue un periodo de grandes convulsiones sociales y políticas. En medio de este caos, surgió una figura que marcaría el destino de Europa: Napoleón Bonaparte. Acompáñanos en este viaje por la vida de un hombre que transformó el mundo. Nacido el 15 de agosto de 1769 en la convulsa Córcega, Napoleón Bonaparte experimentó desde temprana edad las dificultades de la vida. La caída de su familia, otrora noble, y la muerte de su padre, Carlo Bonaparte, cuando él tenía solo 15 años, lo sumergieron en la pobreza y lo colocaron como la cabeza de familia en un contexto de problemas económicos. Este evento lo impulsó a asumir responsabilidades prematuras y a luchar por mejorar la situación de la familia. Su origen corso y su limitado acceso a recursos lo convirtieron en un marginado en la sociedad francesa. Para avanzar en su carrera militar, Napoleón tuvo que abandonar su Córcega natal y trasladarse a Francia continental. Allí se enfrentó a la barrera del idioma, ya que su lengua materna era el italiano. Las burlas por su acento y su estatus social alimentaron en él una ambición indomable. Sin embargo, fue precisamente en estos momentos de adversidad donde se forjó el carácter que lo llevaría a conquistar Europa. A pesar de las dificultades, Napoleón demostró una inteligencia excepcional y una capacidad de adaptación asombrosa. Sus estudios en la escuela militar de Brienne lo destacaron como un alumno brillante, especialmente en matemática, y con tan solo 16 años se graduó como un segundo teniente de artillería, un logro notable para un joven de origen humilde. A medida que avanzaba en su formación, fue ascendido al rango de subteniente, lo que marcó el inicio de su carrera militar. La pobreza, las burlas y la barrera idiomática, lejos de quebrantarlo, lo impulsaron a demostrar su valía y a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Durante la Revolución Francesa, Napoleón aprovechó el vacío de poder para destacarse. Se alineó con los jacobinos y ganó notoriedad tras su victoria en Toulon en 1793. Esta victoria no solo consolidó su reputación como un líder militar, pues Napoleón se mostraba siempre al frente, con un carisma que inspiraba afecto y lealtad en sus hombres, convirtiéndolo en una figura icónica. Su audacia y capacidad estratégica quedaron evidenciadas en esta campaña, donde demostró un talento innato para la guerra de asedio y la movilización de tropas. También, a su vez, durante esta época, conoció a su esposa Joséphine de Beauharnais, una viuda de la aristocracia que le aportó no solo conexiones sociales valiosas, sino también un refinamiento y elegancia que complementaron su imagen pública. Su matrimonio con Joséphine fue un cálculo político astuto, ya que le permitió establecer alianzas con sectores de la sociedad que antes le eran inalcanzables. Como comandante del ejército francés en Italia, logró victorias significativas que cimentaron su reputación como un genio militar. Las batallas de Lodi y Arcole, donde empleó tácticas innovadoras y demostró un valor excepcional, lo convirtieron en el héroe de la República Francesa. Su ambición lo llevó a una expedición a Egipto en 1798, donde, a pesar de los desafíos, realizó importantes descubrimientos, como el hallazgo de la piedra Rosetta. Esta campaña, aunque militarmente no fue un éxito rotundo, le permitió consolidar su leyenda y expandir sus horizontes intelectuales. Con los vientos del cambio a su favor, Napoleón Bonaparte, un joven general corso, aprovechó la inestabilidad política de Francia postrevolucionaria para ejecutar un golpe de Estado en 1799. Derrocando al Directorio, un gobierno débil y corrupto, se autoproclamó primer cónsul, concentrando el poder en sus manos. Este movimiento marcó el inicio de un periodo de estabilidad y reformas en Francia. Napoleón, con su visión de un Estado fuerte y centralizado, implementó una serie de medidas que modernizaron el país, como la creación del Código Civil, que influiría en sistemas legales de todo el mundo. Además de sus logros militares y políticos, Napoleón era un gran lector y admirador de los grandes pensadores de la historia. Su conocimiento de la historia militar y su capacidad para aprender de los errores de otros líderes fueron fundamentales para su éxito.
Su ambición no se limitaba a la conquista militar, sino que abarcaba también la creación de un imperio cultural y científico. Para conquistar su poder, Napoleón implementó una serie de medidas radicales. Creó el Código Napoleónico, un conjunto de leyes que unificaron el sistema legal francés y establecieron principios de igualdad ante la ley, promoviendo así la estabilidad social y económica. Además, firmó un concordato con el Papa Pío VII, restableciendo el catolicismo como religión oficial de Francia y ganando el apoyo de la Iglesia. Estas acciones le permitieron consolidar su base de poder y ganar legitimidad. Paralelamente a las reformas internas, Napoleón emprendió una ambiciosa política exterior. Sus brillantes victorias militares, como las obtenidas contra los austriacos, le permitieron expandir el territorio francés y consolidar su reputación como un líder militar excepcional. Para financiar sus campañas militares y proyectos de infraestructura, Napoleón tomó decisiones estratégicas como la venta de la Luisiana a Estados Unidos, obteniendo así los fondos necesarios para continuar sus conquistas. Aspirando a la grandeza, Napoleón se coronó emperador de los franceses en 1804, simbolizando su ruptura con los ideales revolucionarios. Dirigió su mirada hacia la expansión del imperio a través de campañas militares exitosas, como la batalla de Austerlitz en 1805, donde derrotó al Sacro Imperio Romano Germánico. Esto le permitió expandir significativamente los territorios franceses y establecer estados satélites. Sin embargo, esta expansión también generó resentimiento entre otras naciones, que comenzaron a verlo como un tirano. A pesar de implementar reformas en los territorios conquistados y buscar crear un imperio cohesionado, las alianzas que sustentaban su poder comenzaron a desmoronarse, llevando una creciente oposición en su contra. Sin embargo, su reinado comenzó a enfrentar serias dificultades. En un intento por asegurar alianzas estratégicas, Napoleón se divorció de su primera esposa, Joséphine de Beauharnais, y contrajo matrimonio con María Luisa, la hija del emperador de Austria en 1810. Este matrimonio buscaba fortalecer los lazos con la casa Habsburgo, pero no pudo evitar el comienzo de la decadencia de su imperio. La invasión a Rusia en 1812 marcó un punto de inflexión crítico en su carrera. A pesar de contar con un vasto ejército, las inclemencias del invierno ruso y la táctica de tierra quemada del ejército ruso llevaron a una devastadora derrota. Este fracaso debilitó significativamente su posición en Europa y provocó una reacción unificada de las potencias europeas contra él. A medida que se intensificaba la oposición, Napoleón fue finalmente derrotado y exiliado a la isla de Elba en 1814. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Logró escapar y rearmar un ejército en un intento por recuperar su imperio. Regresó a Francia, donde fue recibido como un héroe. No obstante, este regreso fue efímero y culminó en la famosa batalla de Waterloo en 1815, donde fue derrotado nuevamente por una coalición de fuerzas británicas y prusianas. La batalla de Waterloo marcó el fin del reinado de Napoleón. Al ser derrotado, fue exiliado a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Allí, lejos de los fastos del poder, Napoleón pasó sus últimos años reflexionando sobre su vida y legado. Murió el 5 de mayo de 1821, dejando un legado complejo que ha sido objeto de debate y análisis durante siglos. Conclusión: el legado imperecedero de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, más allá de ser un militar brillante y un emperador ambicioso, fue un catalizador de cambios profundos que transformaron el curso de la historia europea. Sus campañas militares y su dominio sobre gran parte del continente no fueron meros actos de conquista, sino que representaron una fuerza impulsora hacia la modernización. Al imponer el Código Civil napoleónico, Napoleón difundió principios de igualdad, libertad y propiedad privada, socavando los antiguos regímenes feudales y acelerando la transición hacia sociedades más modernas.
Estas ideas, arraigadas en los principios de la Ilustración, sentaron las bases para los sistemas legales de muchos países europeos y continúan influyendo en el derecho internacional en la actualidad. Además, las guerras napoleónicas provocaron una profunda reestructuración del mapa político de Europa, poniendo fin al antiguo régimen y dando paso a nuevas naciones y alianzas. Esta reconfiguración del poder continental sentó las bases para el orden internacional que conocemos hoy. La influencia de Napoleón se extiende más allá del ámbito jurídico y político. Sus campañas militares impulsaron el desarrollo de nuevas tecnologías y tácticas militares que siguen siendo estudiadas y aplicadas en la actualidad. Asimismo, su figura ha inspirado a numerosos líderes y ha sido objeto de análisis por parte de historiadores, filósofos y politólogos durante siglos. Napoleón Bonaparte fue un personaje complejo y controvertido, que dejó una huella imborrable en la historia de Europa. Sus acciones, tanto como conquistador como reformador, aceleraron la transición hacia la modernidad y sentaron las bases para el mundo en el que vivimos hoy. Su legado continúa siendo objeto de estudio y debate, y su figura sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo.